charlas de imagen cardíaca de la Sociedad Española de Imagen Cardíaca. Hoy contamos con la presencia de Juan Carlos Plana, gran amigo. Es un placer, como sabéis, es jefe de imagen del Balliol College y sin duda ha sido la persona que más influencia en el mundo, entre otras muchas cosas, en el concepto de cardio-oncología desde el punto de vista de la imagen. Juan, encantado de tenerte con nosotros. Hola Miguel Ángel, me da mucho gusto estar de vuelta acá en la Fundación. Que me gustaría transmitir un poco a la gente qué es lo que hay de nuevo en estos 4 o 5 últimos años. Ya hemos aprendido que el corazón se resiente en el enfermo oncológico por las drogas que les damos. Ya sabemos más o menos, ya hemos aprendido un montón de cosas. La importancia del strain, la importancia de los cambios en la fracción de eyección y el strain. Hemos aprendido que hay que hacerlo rutinariamente, pero ¿qué nuevo tenemos? ¿Qué transmitimos a nuestra audiencia? ¿Qué nuevo tenemos hoy en el 2018? Bueno, yo creo que ahorita en el 2018 hay algo práctico. Después del documento que yo tuve la oportunidad de escribir, vino el documento de la Asociación Americana de Oncología Clínica, de ASCO. Y el documento yo lo he encontrado útil. Lo que ellos hacen es definir de una manera clara cuál es el paciente que está en alto riesgo, el paciente que nosotros debemos seguir. Porque yo creo que la pregunta que quedó en el documento que nosotros habíamos escrito quedó clarísimo, que había que hacer strain, que había que hacer 3D, pero la pregunta era cuál era ese paciente al que nosotros le debíamos dedicar porque tiempo y una cosa atención. que nos avasallaba, ¿no? Correcto, porque si teníamos porque que... no podemos seguir a todo el mundo que está recibiendo terapia oncológica. Entonces ellos nos han ayudado a definirlo de manera precisa. Entonces, hablemos de cuál es ese paciente. Ese es el paciente que va a recibir más de 250 miligramos por metro cuadrado de antraciclinas. Es el paciente que va a recibir más de 30 gray de radiación. Apuntar. O el paciente que recibe las dos, bien sea menos de 250 miligramos por metro cuadrado, pero que le van a dar radiación también. Es el paciente que recibe menos de 250 miligramos por metro cuadrado de antraciclina o de trastuzumab, pero escucha esto, pero que tiene riesgo elevado. ¿Y cuál es ese paciente? Es el paciente que es añoso, más de 60 años. Es el paciente que tiene una fracción de eyección reducida para comenzar. Puede ser aún 50, 54, esa ya no es una fracción normal. Y es el paciente que tiene factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedad coronaria, el paciente que tiene enfermedad valvular más de moderada o el paciente que ha tenido un infarto cardíaco. Entonces, ese es el paciente al que nosotros le tenemos que poner atención, porque va a comenzar con un riesgo aumentado y ese es el paciente en el que si yo le hago el seguimiento y el surveillance con strain, ese es el paciente que va a tener el mayor beneficio de esta estrategia de tamizaje. Perfecto, ya tenemos los pacientes. Desde el punto de vista práctico, ¿con qué frecuencia le seguimos? Bueno, eso fue muy interesante la posición que el documento de ASCO tomó. Básicamente ellos no presentan ningún tipo de recomendación al respecto porque ellos mencionan que no hay ningún estudio aleatorizado que diga cuál es la frecuencia ideal. Pero el problema es que eso no nos ayuda ni a ti ni a mí cuando vemos a esos pacientes. Mi recomendación es ceñirnos a lo que nosotros habíamos mencionado en el documento consenso. ¿Qué es? Que es el paciente en trastuzumab tiene que ser evaluado en baseline y luego cada 3 meses mientras está recibiendo el tratamiento. Bien. El paciente con antraciclinas, si le vas a dar menos de 250, chequearlo basal una vez terminado el tratamiento y 6 meses después, o el paciente que está recibiendo más de 250, lo que nosotros hacemos es, por cada incremento de 40 miligramos por metro cuadrado, chequeamos strain para asegurarnos de que no haya habido daño ventricular. Yo creo que queda bastante claro. Juan, en estos últimos 4 o 5 años, ¿hay alguna nueva o alguna aportación de técnicas de imagen que no sea la ecocardiografía? Bueno, yo creo que ha habido un papel muy importante de la resonancia nuclear magnética, ayudándonos a varios niveles. Primero, ayudándonos a entender que no solamente le debemos poner atención a la fracción de eyección, sino a los volúmenes también. Y nuevas técnicas como las técnicas paramétricas T1 y T2, donde nos permiten a nosotros definir de manera precisa si hay edema o si hay fibrosis. El problema es que cuando nosotros utilizamos realce tardío, en muy pocos pacientes nosotros veíamos que había
realce tardío, entonces nosotros pensamos que no había fibrosis. Y el problema es que la fibrosis que ocurre en estos pacientes es una fibrosis difusa. Y como tú sabes, si utilizamos realce tardío, fibrosis difusa no la vas a poder encontrar. Entonces, utilizando la técnica de T1 vas a poder encontrar la fibrosis, y yo creo que hacia el futuro la resonancia nuclear magnética va a tener un papel importante en ese paciente que tú ya has reconocido que tiene anormalidades, para definir por cuánto le das tratamiento. Necesita un tratamiento corto, por ejemplo, si ha recibido trastuzumab, necesita simplemente recuperarse, o necesita un tratamiento largo, ¿me entiendes? Porque ha habido fibrosis persistente que necesita ser tratado con medicamentos para falla cardíaca crónica. Yo creo, no sé si es consciente de la cantidad de información que hemos puesto en tan poco tiempo. De verdad lo has hecho de maravilla. Yo creo que esto es una perla muy práctica, la encuentro muy práctica, con muchísima información. Vais a tenerla que poner varias veces. Juan, muchísimas gracias por Miguel. estar de nuevo con nosotros.